A ver, imagínense este escenario por un segundo. Están en un crucero internacional, en lo que se supone que son unas vacaciones totalmente rutinarias, y de la nada se declara una emergencia médica. Y no cualquier emergencia, sino un brote de hantavirus extremadamente raro y francamente muy peligroso a bordo. Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a desglosar exactamente qué está pasando con este caso tan particular y por qué literalmente desató una carrera contra el reloj a nivel médico y científico. Lo que vamos a ver hoy no es solo la historia de un virus aislado, es una muestra increíble de cómo la ciencia tiene que moverse a la velocidad de la luz cuando se enfrenta a amenazas invisibles. Así que arranquemos de una vez con los hechos que pusieron a las autoridades sanitarias en alerta máxima. 16. Ese es el número exacto de pasajeros estadounidenses de ese crucero que están volando de regreso a su país después de estar expuestos a este brote. Y fíjense, aquí es donde empieza el verdadero dolor de cabeza y la urgencia de todo esto. Mientras esos 16 pasajeros van en el aire, Estados Unidos se da cuenta de una realidad bastante preocupante. No tienen una herramienta básica de salud pública para esto. O sea, el país entero carece de una prueba validada y lista para diagnosticar esta cepa específica en sus primeras etapas. Recibir a pacientes potencialmente infectados sin poder confirmar rápido si tienen el virus o no es básicamente volar a ciegas. Pero bueno, la buena noticia es que no los van a mandar a cualquier hospital. Se están preparando para recibirlos en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, allá en Omaha. ¿Y por qué ahí? Porque tienen algo llamado unidad de biocontención. Para que se hagan una idea, esto no es una sala de hospital normal, es una instalación médica súper especializada con protocolos de seguridad que parecen sacados de una película, diseñada específicamente para enfermedades infecciosas graves, para las que no hay vacunas ni tratamientos. Estamos hablando del equipo de élite. Es el mismo personal y el mismo lugar que trató a los pacientes de ébola en 2014 y a los primeros casos de COVID a principios de 2020. Vaya que saben perfectamente lo que hacen. Ahora, antes de meternos en los detalles técnicos de cómo lograron detectar este virus tan escurridizo, y para que tengan toda la información a la mano, te dejé una infografía en la descripción del video. Échenle un ojo en cuanto puedan porque complementa súper bien los retos de los que vamos a hablar. Y es que la situación allí en Nebraska era tan extrema que al ver que no existe una prueba estándar, tuvieron que inventarse una desde absoluto cero. Y esto nos lleva a una frase que, para mí, resume perfectamente la locura de esta situación. Es de Peter Owen, el director del Laboratorio de Salud Pública de Nebraska. Él dijo, y cito textual, «Creo que podríamos ser el único laboratorio del país que dispone de esta prueba en estos momentos». O sea, en cuestión de un par de días, sabiendo que esos 16 pasajeros venían en camino, su equipo se puso las pilas y desarrolló su propia prueba de diagnóstico. Esto es un hito gigantesco. Normalmente, crear una prueba médica confiable tarda meses, a veces años, no días. Pero, ¿cómo funciona exactamente y por qué era tan vital tenerla ya? Para explicarles la ciencia detrás de esta hazaña, los dejo con mi colega. ¡Claro que sí! A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque básicamente hay dos rutas para atrapar a un virus. Por un lado, tenemos la famosa prueba serológica, que lo que hace es buscar anticuerpos. Usemos una analogía súper sencilla. Imagínense que el virus es un ladrón que entró a una casa. La prueba serológica es como leer el reporte de la policía 3 días después del robo. Te confirma que el ladrón estuvo ahí, sí, pero solo porque tu cuerpo ya armó un escándalo y peleó contra él. El gran problema es que para que dé positivo, el paciente ya tiene que estar enfermo de verdad. Por otro lado, tenemos la prueba PCR, que es justo la que desarrollaron en Nebraska. La PCR busca cantidades minúsculas del virus en sí. Siguiendo con el ejemplo, la PCR es como encontrar las huellas dactilares del ladrón en la ventana justo cuando está intentando entrar, antes de que cometa el robo. Te permite detectar los casos súper rápido, empezar a tratar a la gente antes de que se pongan graves y, lo más importante, evitar que contagien a otros. Narrador B. Llegados a este punto, es súper normal preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con los CDC? ¿Por qué la principal agencia de salud del país no mandó simplemente una caja de pruebas PCR por correo a Nebraska y ya? La realidad es un poco más burocrática. Los CDC sí tenían la prueba serológica, pero como acabamos de ver, era demasiado lenta para lo que se necesitaba. Y sí, resulta que también tenían una prueba PCR para este virus, pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Era una prueba de investigación. En la medicina, no puedes simplemente agarrar algo que usas en el laboratorio para experimentos y aplicárselo a un paciente real. Para que sea una prueba de diagnóstico oficial que te diga si tienes o no tienes la enfermedad, tiene que pasar por validaciones súper estrictas. Y bueno,
Los CDC todavía estaban en medio de ese larguísimo proceso de validación. Narrador B, como no había tiempo para sentarse a esperar a los CDC, el equipo de Nebraska empezó a llamar a todo el mundo. Primero, contactaron a California. ¿Por qué? Porque California ya había lidiado con hantavirus antes y tenían pruebas. Uno pensaría, listo, problema resuelto. Pues no, y esto me parece fascinante. Hay una diferencia genética enorme. La prueba de California estaba hecha a la medida para una cepa local llamada virus sin nombre, que viene de los ratones de Estados Unidos, pero el brote del crucero era del virus de los Andes, una cepa que solo existe en Sudamérica. Genéticamente son pero tan distintos que usar la prueba de California hubiera sido como intentar abrir la puerta de tu casa con la llave del vecino. Simplemente no iba a encajar. Exactamente. Entonces, esta emergencia se volvió una especie de cacería del tesoro científica a nivel nacional. Es una locura y a la vez un ejemplo brutal de trabajo en equipo. Resumiendo, paso 1, llaman a los CDC, no hay prueba validada. Paso 2, llaman a California, resulta ser la cepa equivocada. El reloj sigue haciendo tic-tac, los pacientes están volando hacia ellos y finalmente en el paso 3 toman la gran decisión. Dicen, ok, lo tenemos que hacer nosotros mismos desde cero, pero necesitaban a alguien que conociera el virus de los Andes a la perfección. Así es como voltean a ver a la Universidad de Nuevo México. Y es aquí donde la historia se pone todavía mejor, porque demuestra el tremendo valor que tiene la investigación universitaria, esa que a veces nadie voltea a ver. En la Universidad de Nuevo México estaba Stephen Bradford, un súper experto en hantavirus. Pero el verdadero giro de guión es que en su laboratorio, un estudiante de posgrado llamada Franny Tuhik ya había desarrollado una prueba PCR exacta para el virus de los Andes. Lo había hecho puramente para su investigación de doctorado. Imagínense. El proyecto de tesis de una estudiante universitaria se convirtió, de un día para otro, en el manual de instrucciones para construir la única defensa del país frente a una crisis internacional. Ahora, tener la receta de Franny era vital, claro, pero Nebraska todavía tenía que validar la prueba en su propio equipo para asegurarse de que no diera falsos positivos o negativos. Es como instalar una alarma contra incendios. Necesitas humo para saber si suena, ¿verdad? Bueno, el laboratorio de Nuevo México tenía esa última pieza del rompecabezas, material genético del virus de los Andes totalmente inofensivo. Era genéticamente idéntico al virus real, pero modificado para que fuera imposible contagiarse. Se lo mandaron a Nebraska por correo express, y con ese material seguro, el equipo pudo calibrar sus máquinas y demostrar sin lugar a dudas que su prueba PCR estaba lista para el combate real. Narrador A. Lo que lograron estos dos equipos, cruzando el país y trabajando día y noche, es un triunfo absoluto. Pasaron de estar completamente vulnerables a tener la única herramienta de diagnóstico en todo Estados Unidos para este virus sudamericano y en tiempo récord. Narrador B. Pero claro, después de la adrenalina, toda esta historia nos deja una pregunta enorme rondando en la cabeza. Nos acaba de quedar clarísimo que un virus que está al otro lado del continente puede aparecer en nuestra puerta mañana mismo en un vuelo comercial. Totalmente. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué necesitamos cambiar para que nuestros sistemas de salud sean proactivos en lugar de reactivos? ¿Cómo nos preparamos para estas amenazas antes de que aterricen, sin tener que depender de milagros y del esfuerzo heroico de última hora de unos cuantos científicos? Es algo vital que tenemos que repensar para el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Ojalá se lleven algo nuevo hoy. Sigan siendo curiosos y nos escuchamos en la próxima.